En esta ocasión seguiré hablando brevemente de la historia del cómic, tema que es muy interesante para todos aquellos que los disfrutamos, independientemente si los dibujamos, consumimos, compramos o intercambiamos. Creo que es importante conocer la historia del cómic porque así podemos valorarlo mejor, sobre todo en su forma artística y como medio de expresión. En el video pasado habíamos revisado la gran revolución que supuso juntar las imágenes con un texto de manera secuencial, pero a pesar de que se volvieron muy famosas, su alcance se limitó un poco solo en lo que fue la región europea. Es decir, que de Suiza empezaron a salir a diferentes países europeos y tuvieron sobre todo mucho auge en lo que fue Inglaterra, por ejemplo. Y también, digamos que como se hizo tan viral y empezaron o sea, los mismos países empezaron a hacer los suyos propios y se empezaron a volver tan famosos que incluso algunos autores crearon lo que fueron los primeros personajes de cómic. O sea, no nada más eran como historias sueltas, sino que ya específicamente un personaje o varios personajes que contaban sus diferentes historias. Ya en los principios del siglo XX veríamos el nacimiento de la industria del cómic en lo que es esta parte del mundo, el cual sentaría las bases de lo que conocemos hoy. Varios de los migrantes de Europa que llegaron a las ciudades como Nueva York también llevaron las historietas o, o más bien las revistas donde obtenían esas historietas que los ingleses, franceses e italianos habían hecho populares. También había gente que las coleccionaba, iba a Europa, las compraba y las coleccionaba. Si se dan cuenta, por ejemplo, aquí en esta revista, em, tienen así como sus viñetas, son más que nada como de una página explicando una historia y pues bueno, eso es como la portada, ¿no? Entonces, estas se volvieron demasiado populares que aquí hizo que las personas comenzaran a fijarse en estas revistas y ver que como eran tan populares, los periódicos decidieron empezar a hacer las suyas propias. Aquí tenemos el ejemplo de William Randolph Hearst, dueño entre otros negocios de The New York Journal, que es este periódico. Tenía un impacto muy importante en la población y al tratarse de un medio masivo, este magnate, porque era un magnate de los negocios, lo utilizaba para sus propios fines, ya fuera para hacer campaña política o para poder vender periodos a través de noticias falsas. O sea, a él no le importaba si la noticia era verdadera o no, con tal de que vendiera millones de periódicos. Entonces, al ser un medio muy masivo, encargó al dibujante Richard Felton Outcall, que es este señor, que en ese momento trabajaba en otro periódico, propiedad de Joseph Pulitzer, que dibujaron una historieta como la de los que encontraron en estas revistas, solo que obviamente basada en el estilo de vida americano de la ciudad de Nueva York, creando así el Hogan's Alley, que vendría siendo como esta serie de historietas que se publicaban en el periódico. Obviamente, pues tuvo un recibimiento enorme y de igual manera que algunas de las historietas europeas que tenían personajes principales, este periódico tuvo su estrella principal de Yellow Kid o el chico amarillo, que viene siendo este niño con un camisón grande amarillo. Y pues y que siempre aparecía en el centro de atención de todas las, digamos, como viñetas, macroviñetas o cartones que el dibujante hacía para el periódico. En este caso aquí tenemos una imagen donde nos está contando algo, digamos, y aquí está en el centro el chico amarillo, ¿no? Entonces, básicamente no tenían texto como tal, sino que si el texto estaba insertado en carteles, pósters, periódicos y sobre todo en el camisón. Si se dan cuenta, pues ahí nos está explicando como un poquito de lo que está pasando en la escena, pero no hay globos como tal. A lo mejor ese pequeño globo que está ahí al lado del loro o del periquito, pero realmente toda la historia se contaba mediante texto. Y, por ejemplo, aquí tenemos otra tira donde ella es exclusivamente ¿cómo se llama? Una tira donde solamente sale el chico amarillo y realmente el texto no los está contando sobre su camisón. Entonces, si se dan cuenta, pues es una tira donde son dibujos secuenciales, pero la información está dentro de lo que es el camisón. Todavía no era como tan normal usar los globos de texto, ¿no? Aunque ya vemos que ya antes se usaban, era más común que se usaba como que el texto
junto con la imagen. Y pues bueno, un ejemplo muy curioso de cómo empezó a levantarse la industria de los cómics es el de la cigarrera El Buen Tono en México. Esta cigarrera decidió usar la narrativa gráfica para promocionar sus productos, contratando dibujantes para crear historias donde la trama principal era la vida cotidiana de sus personajes, que salían pues obviamente fumando los cigarros de la empresa. Este es un libro que se llama Humo y Cenizas, donde nos muestra el álbum de historietas de lo que fue esta cigarrera. Y aquí está un ejemplo. Si se dan cuenta es igual, parecido a lo que vimos antes, es una secuencia de imágenes con el texto abajo explicándonos la historia. Y pues en este caso es como una historia de la vida cotidiana, ¿no? De la vida cotidiana en lo que en ese entonces eran las vecindades en la Ciudad de México, ¿no? Aquí tenemos un personaje, aquí vemos la explicación en el texto, luego la siguiente imagen, con toda la historia. Y de hecho eran fácil de leer y fácil de digerir. Y si se dan cuenta, este personaje está fumando precisamente un cigarro. Entonces la historia gira un poco en torno a lo que es la vida cotidiana de las personas, pero también insertando el producto. Aquí volvemos a ver que pues realmente el centro de atención es como el cigarro, ¿no? El producto que ellos vendían. Y pues obviamente al final de como esta historieta también tenían una parte donde anunciaban todo el producto, ¿no? Y pues viendo el potencial que había en la creación de cómics y de los personajes, poco a poco se fueron creando editoriales dedicadas a crear y distribuir cómics. Entonces, todos sabemos que en un momento apareció Superman, creado por Jerry Siegel y Joe Shuster, quienes revolucionarían otra vez el mundo del cómic, pues habían creado con su personaje el género de superhéroes. También habían pasado de las tiras o varias páginas al atrás, o digamos, de una sección del periódico, a hacer una publicación exclusivamente de, de cómics, ¿sí? Parecido a lo que veíamos hace rato de donde eran historietas que anunciaban. Ellos lo que hicieron fue literalmente juntar todas como las historietas y venderlas en forma de publicación, porque antes solo se podían encontrar en los periódicos. Y esta era como mi revista exclusivamente de, de historias precisamente de nada más mi personaje, por así decirlo, ¿no? Entonces, en 1934, Malcolm Wheeler Nicholson funda la editorial National Adult Publications, que al año siguiente se transformaría en lo que conocemos como Detective Comics o NDC. Entonces aquí ya se empezó a especializar más lo que fue las editoriales. Él empezó con esta revista, que es La Fon, que realmente era como contar historias, pero poco a poco cuando se fue, más bien se fue especializando y por ejemplo fue cuando empezó el boom de los superhéroes, entonces también tenían como su historia exclusiva de superhéroes. Entonces estas editoriales lo que hicieron fue vamos a hacer historias exclusivas y nosotros los vamos a distribuir y nosotros los vamos a vender. De igual manera, Martin Goodman crea Timely Comics, que más tarde se convertiría en Marvel Comics, y todos sabemos lo que son DC y Marvel Comics, ¿no? Y sobre todo que estas editoriales se centraban en ciertos tipos de historias, como ya vimos, de superhéroes, y contrataban dibujantes que se especializaban en dibujar este tipo de historias, además de otros oficios como rotulista, como colorista, entintador y demás. En el caso de Latinoamérica también tuvimos cómics locales con personajes muy icónicos. Aquí les estoy poniendo como, digamos, los más representativos si lo buscamos, porque realmente son demasiados, aunque parezca que no, sí son demasiados y muy variados, la verdad. Entonces ahí sí me daría como para otro video, pero lo menciono, ¿verdad? Si quieren otro video, déjenme en los comentarios donde hablemos exclusivamente de lo que es el cómic latinoamericano. En la actualidad, aunque parezca lo contrario, la industria se ha estado expandiendo y creciendo hacia los medios digitales, primero con las páginas web, luego con las redes sociales y por último con las plataformas digitales. Un ejemplo de esto, pues obviamente es el webcomic, que fue pensado exclusivamente para su uso en dispositivos móviles, pues la manera de lectura se adapta a lo que nosotros conocemos como scrolleo, o simple y sencillamente que es bajar y bajar y bajar y bajar y bajar. Y pues obviamente este es un medio diferente, un medio pensado en que la gente sea como se quede en la lectura, pues, y pues sería un poco difícil adaptarlo a medios físicos. Yo creo que el futuro del cómic está asegurado.
ya que una buena historia siempre conecta con el lector y la humanidad, desde su comienzo, ha buscado contar y transmitir sus propias historias. Y pues si nos enfocamos en lo que separa, digamos, de otros medios de expresión a lo que es el cómic, podrá haber historias en este formato, que hagan que las personas siempre necesiten a más y más autores creando cómics. Y pues hasta aquí el video de hoy. ¿Qué te pareció? ¿Cómo crees que evoluciona esta historia? ¿Quieres contribuir a la historia con tu propio cómic? No olvides decírmelo en los comentarios y nos vemos en el próximo video.